Queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro meditación. Les invito a que abran sus Biblias al libro de Hechos, Hechos 10. Ya estamos grabando, estamos en vivo. Aquí voy a ponerme en la pantalla. Es Hechos capítulo 12, versículo 1. Voy a poner a todos en mute, así para que solamente yo sea el que salga en la transmisión. ¿Ok? Hechos capítulo 12, versículo 1 a 11. Este pasaje comienza una transición en la vida de la iglesia primitiva. Satanás está enojado con la iglesia cuando la iglesia está creciendo, cuando la iglesia está alcanzando a almas, cuando la iglesia extiende su misión para incluir a aquellos que están afuera del pueblo de Dios. Satanás se enoja. Cuando Satanás pierde a sus sujetos, a sus esclavos, él se enoja y empieza a atacar a la iglesia. Manda desánimos, mandan persecuciones, mandan muchas diferentes maneras de desanimar a la iglesia. Hoy vamos a ver allí, y el título de este tema es ¿te sientes atrapado? ¿Te sientes atrapado? Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles originales. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarle ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estuvo a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Si alguien se sentía que ya no tenía esperanza, que ya estaba en un problema y no se iba a poder escapar y necesitaba aceptar lo que Dios le había prohibido, entonces esa persona era Pedro, porque Satanás había levantado a Herodes para atacar a los líderes de la iglesia. Satanás siempre ataca a los líderes, porque si tumba a un líder, se cae. Si tumba a un general, se cae todo un ejército. Ahí le está echando ganas Satanás, y en este momento, vamos a enfocarnos en Pedro. Agarren Pedro, lo tira en la cárcel y pone a 16 hombres a cuidar a un hombre. Satanás tiene tanto miedo del poder de Dios en un hombre que él pone a 16 hombres para ponerlo en una situación que el escape es imposible. El escape es imposible. ¿Por qué? Porque Pedro está atado de las 2 manos a 2 soldados, y hay 2 más soldados allí en ese edificio, en esa cárcel con él, y en el edificio hay 12 más. En total son 16 hombres. 16 hombres. ¿Te sientes tú atado por tus circunstancias?
te sientes como que no hay esperanza, que no hay solución para tus problemas. O a lo mejor estás sufriendo un fracaso en el matrimonio y están a punto de divorciarse y sabes que no sé cómo me va a ayudar Dios, sabes que debo que aceptar esta situación e ir adelante. Y si se quebra, se quebra. O tienes a un hijo que está fuera de los caminos de Dios, que está enviciado, endrogado en la calle y lo miras como Satanás lo tiene controlado y tú ya piensas, te has dado por vencido y tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no sé qué va a pasar. Yo ya no creo que mi hijo se puede rescatar. O a lo mejor una situación en el trabajo, en una situación difícil en que tú te sientes atrapado sin escape. Y tienes la tentación de tirar la toalla y nomás conformarte con esa situación. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo? ¿Por qué? Porque Pedro sabía que todo estaba en las manos de Dios. No importa qué difícil se mira la situación. Pedro sabía que en el siguiente día él iba a ser ejecutado, iba a ser puesto a ponerlo muerto. ¿Por qué? Porque Herodes ya estaba esperando que pasara la Pascua, no lo quería hacer en los días festivos, porque si lo hacía en los días festivos, a lo mejor iba a alborotar la gente. Se esperó hasta este día y Pedro se fue dormido, tranquilo, sabiendo que él estaba en las manos de Dios y no importa qué difícil se miraba la situación, Dios estaba con él y le dio paz. Pero cuando Pedro estaba durmiendo, ¿ustedes creen que la iglesia estaba durmiendo? No. La iglesia no estaba durmiendo, la iglesia estaba teniendo una vigilia y la palabra de Dios dice en el versículo 5 que la iglesia hacía oración ferviente. La palabra hacía era algo que no solamente estaban haciendo en ese momento, sino desde el momento en que Pedro cayó en las manos de Herodes y lo pusieron en la cárcel, la iglesia no paró de orar por Pedro. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, nosotros nunca podemos parar de orar. Amén. Nunca podemos de parar de orar. No importa qué difícil se mira la situación en que nos encontramos o se encuentra un hermano o un hijo o un conocido. Nunca podemos tirar la toalla y parar de orar. Es porque la iglesia estaba orando continuamente en que se hizo un milagro. Hermanos, no podemos parar de orar porque no sabemos cuándo Dios va a obrar. Si paramos de orar, es muy posible que Dios nunca obrará. Pero si no paramos de orar y seguimos en oración, tarde o temprano el Señor va a obrar. ¿Y sabes cómo obra el Señor? El Señor obra en el momento que menos esperas. Pedro, él esperaba la muerte. Él se había conformado con la voluntad de Dios. Y cuando era medianoche, unas horas antes de su ejecución, es cuando Dios manda a sus ángeles para obrar un milagro en la vida de Pedro. Mis hermanos, nosotros no podemos parar de orar porque nunca sabemos cuándo el Señor va a obrar. Y cuando lo menos esperamos, de la manera que menos esperamos, Dios va a obrar. También aquí hay un segundo punto. El primero es que no podemos parar de orar. El segundo punto es el siguiente. La iglesia debe que mantenerse conectada en oración. Si Pedro no estuviera en una comunidad, si no estuviera conectado con la iglesia, ¿cómo la iglesia iba a saber para orar por Pedro y por sus necesidades? Es porque Pedro estaba conectado con la iglesia que la iglesia pudo orar por Pedro. Eso nos indica a nosotros, queridos hermanos, que no nos podemos desconectar de la iglesia. No nos podemos apagar, no podemos dejar a la iglesia en pausa y andar con nuestras vidas y después de toda la tribulación, después de todo los fracasos, de las tristezas, después regresar a la iglesia. No, mis hermanos, nos debemos que mantener conectados con la iglesia y compartiendo
nuestras peticiones de oración. Por eso necesitamos tener un grupo pequeño, un culto de oración, porque debemos que compartir nuestras necesidades con uno de los otros. Nosotros no somos la iglesia individualmente, sino somos la iglesia colectiva, y la iglesia se debe que mantener en conexión para orar, porque si no se mantiene la iglesia en conexión, ¿cómo entonces va a poder obrar Dios por ti y por tus necesidades? No, mi querido amigo, no sé dónde tú te encuentras en esta noche. Si te sientes apartado de la iglesia, del pueblo de Dios, regresa. Ven, trae tus peticiones a los pies de Dios, con tus hermanos, y la iglesia va a orar. Y es cuando la iglesia que ora donde se hacen milagros. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, ven a tus hermanos en fe y comparte tu necesidad. Y es a través de la oración que vas a ver a Dios obrar en tu familia. Nuestra querida hermana Rosa ha estado orando por sus hijos, y 2 de sus hijos se han entregado a los caminos de Dios aquí en la iglesia de Tulare. ¿Por qué estás orando tú? Estás orando por un hijo, por una hija, por un nieto, por una nieta, por un hermano, por tu madre. El hermano Heriberto ha estado orando por su mamá, que la quería visitar, y le dijeron que no iba a poder visitarla en el fin de semana. Y apenas hace unos días, Heriberto nos dice: pastor, hermanos, ya puedo visitar a mi mamá. Y han escuchado que él ya ha hecho planes ir a estar con ella toda una semana, la semana que viene. ¿Dios contesta las oraciones, sí o no? Sí, sí las contesta, si solamente la iglesia se mantiene conectado y se mantiene orando. Y el tercer punto, Pedro creía de lo que estaba pasando de una realidad. Él creía de lo que estaba pasando era real. Él pensaba que era una visión. Él pensaba que todavía estaba acostado y que lo que estaba viendo, el milagro, la manera que Dios está contestando su oración, él pensaba que no era realidad. Era un sueño, pero fue hasta que estuvo afuera, hasta que Dios solucionó su problema, hasta que estuvo al otro lado de su crisis, en que se dio cuenta: wow, Dios me ha liberado. Dios ha obrado un gran milagro. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Que Dios quiere contestar tus oraciones de una manera en que tú ni crees que Dios te ha contestado esa oración de esa manera. En otras maneras, Dios quiere contestar nuestras oraciones de una mayor manera que nosotros mismos estamos pensando y pidiéndole al Señor, porque Dios quiere enseñarnos a nosotros que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos en oración, pero Dios no lo hará si nosotros no le pedimos. Comparto con ustedes esta cita, ¿verdad? De Isaías 55, versículo 11. Dice así. No, es el versículo 8. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren, hermanos, nosotros pedimos algo en oración y tenemos tenemos algo pintado en nuestra mente. Queremos que Dios se manifieste de esta manera, y Dios nos está diciendo que Él se quiere manifestar de una manera más grande de lo que nosotros esperamos, porque Dios es el Dios de poder, es el Dios de gloria, y es el Dios que da mucho más de lo que piden sus hijos. Mis hermanos, si nosotros oramos con fe, nos mantenemos conectados, Dios va a contestar nuestras oraciones de una manera más grande de lo que esperamos. Yo sé que aquí en Tulare Dios va a alcanzar a muchas almas, porque Dios está trabajando. Sigan orando por sus familias, sigan orando por la iglesia, sigan orando por sus comunidades, y Dios va a hacer mucho más de lo que nosotros esperamos. ¿Qué es la lección de esta noche? Cuando Satanás te tiene a ti así como atrapado, que tú sientes que te vas a ahogar,
con las aguas, no temas. Pon tus manos en Dios y en oración, y Dios te va a liberar. Dios va a contestar tus oraciones. Dios contesta las oraciones de la iglesia. So, la primera lección es, iglesia, no podemos parar de orar. No importa si Satanás saca a un líder de la iglesia. Si Satanás sacude o asesina a un líder de la iglesia como lo hizo con Jacobo, la iglesia no puede parar, sino debe que seguir adelante. So, la iglesia no puede parar de orar. Segundo, te debes que mantener conectado con la iglesia. Si tú quieres ver el poder de Dios, tú debes que hacerle saber a la iglesia tus necesidades para que la iglesia ore por ellas. Y tercero, ten fe, porque así como Pedro fue el recibidor de este milagro, cuando él no creía, él no sabía, él no creía que Dios estaba contestando su oración. Pero cuando la contestó, se dio cuenta que Dios la contestó de una manera más de lo que él esperaba. Y así es lo que Dios quiere. Dios quiere contestar tus oraciones. Dios quiere ayudarte. Dios te quiere salvar. Dios te quiere rescatar a tus seres queridos. Mantente conectado con la iglesia. Iglesia, sigamos orar y esperemos grandes cosas de Dios, porque los que esperan grandes cosas de Dios reciben cosas grandes. Los que esperan cosas pequeñas del Señor reciben cosas pequeñas del Señor. Mis hermanos, espero que esta noche Dios los había inspirado, hablado sus corazones, y te quiero invitar esta noche. ¿Cuántos de ustedes quieren decir, Señor, yo me quiero unir a las oraciones de la iglesia? Señor, yo quiero mantenerme conectado con la iglesia. Señor, yo espero grandes cosas de ti porque tú eres el gigante de gigantes. Tú eres el que puedes darnos más allá de lo que nosotros esperamos. ¿Quién se quiere unir a esa petición? ¿Quién quiere decir amén? Yo me uno. Amén. Los invito, mis hermanos, que Gloria a Dios. únanse en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que en esta noche nos has hablado, Señor. Te damos gracias que estás con nosotros, que nuestros corazones sienten la impresión del Espíritu Santo en este momento, haciéndonos saber que necesitamos mantenernos conectados con la iglesia, que necesitamos mantenernos orando con la iglesia y que necesitamos esperar grandes cosas de usted, porque usted es el Dios que contesta nuestras oraciones mucho más allá de lo que esperamos. Oh Señor, danos fe, danos fortaleza, danos ánimo, ayúdanos a saber que cuando la iglesia está orando, cosas suceden, cosas grandes pasan. Señor, usa este grupo de Tulare, usa este pequeño grupo, Señor, y que de este lugar se predique las buenas nuevas con un pregón tan fuerte que todo el pueblo de Tulare escuchen que aquí se encuentra el Dios de milagros, el Dios vivo, el Dios que rescata cuando todo se mira imposible. Oh Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo y sobre nosotros, Señor, que somos tu pueblo. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a estar animados y trabajar con un enfoque solamente, y eso es glorificarte a ti, oh Padre. Te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, gracias que nos acompañan, los que están online. Gracias que nos acompañan. Nos vemos la siguiente semana.